conjunto de la deidad. Que no fue que Dios en lo loco agarró al hijo, lo clavó en la cruz y le empezó a tirar enfermedades encima y Dios en el cielo no lleva que hacer. Todo estaba bien coordinado en su tiempo, en su cairo, en sus momentos se fueron cumpliendo las promesas. Todo lo que se dijo arriba, que se le dieron a los profetas, se fueron cumpliendo exactamente. Por eso que Jesús no vino a cumplir la ley, Jesús vino para que la ley se cumpliera en él. Eso de que, hermano, Cristo cumplió la ley. No, la responsabilidad de Jesús fue mayor de cumplir simplemente la ley. La responsabilidad de Jesús fue vivir exactamente la vida, desarrollar un sistema de vida en la tierra para lo que estaba escrito de él se cumpliera en él. Él no cumplió la ley se cumplió en él. En este pacto el Padre da al Hijo, el Hijo se da a sí mismo sin manchas al Padre como un sacrificio eficaz y el Espíritu Santo administraba y autorizaba la ejecución de este pacto en todas sus partes. El Espíritu Santo vino sobre Jesús, el Espíritu Santo estuvo con Jesús, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, el Espíritu Santo bautizó a Jesús, todo. Los tres se incluyeron en el pacto. Cada quien hizo su parte para que tú hagas la tuya ahora. ¿Cuál es la tuya, Abraham? Creer. ¿Cuál es la tuya? Resistir la enfermedad por el pacto de regeneración. Esto no es cualquier cosa, esto no lo compraste en cualquier parte. Esto es un pacto que costó sangre, costó sacrificio, costó dolor, costó látigos, Señor, costó coronas, Señor, costó heridas, costó perforaciones, costó un despojo del cielo, Señor, un humillarse, porque yo le voy a enseñar a usted de que Filipenses, Pablo en el libro, en la carta de los Filipenses, capítulo 2, Pablo presenta la humillación del verbo para después presentar la humillación de Jesús. O sea, para que nazca la figura de Jesús, tuvo que humillarse el verbo primero. Pero una vez que el verbo se humilla, entonces nace la figura de Jesús y Jesús pasa a humillarse. Porque si Jesús no se humilla, se pierde la humillación del verbo. Y si el verbo no se humilla, no existe la figura de Jesús. El primero que se humilla para regenerarlo, para rescatarlo a usted y para rescatarme a mí de la situación en la que estábamos caídos en Adán es Dios. Eso se conoce la humillación de Dios en el verbo. No solamente Jesús se humilla porque el verbo se humilla. Si Dios no se humilla, el hombre no se humilla. Por eso Dios me dijo, pero ¿quién eres tú para exaltarte tú mismo? Cuando yo me humillé, cuando yo tenía todos los derechos para exaltarme, me humillo, para hacerme hombre, para hacerme carne, y tú te elevas. Siendo hombre te eleva, yo siendo Dios me humillo para hacerme hombre y tú siendo hombre te quieres ser Dios. ¿Qué te pasa? ¿Dónde te vas a coger? Esto está declarado. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro en sus cartas, además del escrito de los Hebreos, lo resaltan. Tito 1:2 dice: Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor Salvador Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo. Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál es esa sangre del pacto eterno? El pacto de regeneración. Primera carta de Pedro 1:10-12. Mire lo que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Señores, los ángeles, mi hermano, los ángeles anhelan predicar el Evangelio, no lo que está diciendo allí, el que escribe, lo que los ángeles anhelaron siempre era conocer el misterio, que estaban en el cielo, estaban al lado de Dios, estaban con Dios y nunca se les reveló estas cosas, sino que fue a los profetas que Dios les dijo esas verdades. Y nosotros que estamos aquí en el cielo pelando, no dijeron nada nunca, no es a ustedes. Ustedes no tenían que conocer esas verdades. Son los profetas los que diligentemente indagaron y entendieron estas verdades y se les mostró por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y ellos antemano anunciaron los sufrimientos. Todas esas cosas que los profetas recibieron, los ángeles quisieron entenderlo. Los ángeles quisieron entenderlo, los ángeles quisieron saberlo y nunca lo supieron. Estando al lado de Dios, nunca lo supieron. Porque no fue a ellos a quien se les dio dicha revelación e iluminación. En cuanto al pacto de regeneración, debemos tomar en cuenta algunos aspectos. El verbo nadie lo obligó a entrar en el pacto, él se ofreció. Cuando el hombre cae, hermano, que ya Dios sabe que el hombre cae, hubo una reunión en el cielo, el verbo, el Jehová Dios, el verbo y el Espíritu Santo, y los tres se reunieron. ¿Y sabe qué dijeron? Maestro, ¿lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia, ya vamos a la Biblia. ¿Sabe qué dijeron? Uno de los tres tiene que hacerse hombre. Uno de los tres tiene que humillarse. Uno de los tres tiene que asumir la responsabilidad de hacerse carne. Pero para ir allá, para ir abajo y ocupar el lugar de redentor, del mesites, del mediador, del vicario, del sumo pontífice, tienes que entender que el que vaya a ir, sea cualquiera de los tres, tiene que tener en cuenta estas condiciones. Óigame, al verbo se le dieron condiciones para venir a la tierra. No fue que el verbo se lo empujaron y vino. No, a él se le dieron condiciones. Si el verbo hubiese dicho, bajo estas condiciones yo no voy, y el Espíritu Santo dice, yo no voy, y el Padre dice, yo tampoco, nosotros no estuviésemos aquí. Ahora, yo no tengo problemas con hacer otra raza, hacer otros seres humanos, yo no tengo ningún problema. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué el Dios no puede hacer eso? Hacer otra raza, porque el origen de Dios es el origen de Dios. Dios hace las cosas una sola vez, no dos veces las hace. Yo no voy a hacer un segundo hombre. Hice uno y si fracasé con uno voy a regenerar el que fracasé. Voy a levantar con el que caí, porque Jesús ese es el postrero Adán. Hablando del postrero no es el segundo. ¿Sabía usted eso? Que el término postrero no significa el segundo. El postrero significa el que viene después del primero, pero que no es el segundo. Porque si es un segundo, hay un tercero, y un cuarto y un quinto. Si analizamos Isaías capítulo 6, verso 8 al 9, podemos notar la disponibilidad del verbo en una forma voluntaria. Y digo el verbo, porque se cree que en Isaías 8 se cumple una ley de doble referencia, la cual indica que no solo se está tratando en un aspecto personal del profeta Isaías, sino también se hace referencia al verbo en cuanto a la gran comisión. Después cito lo que dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Podemos observar, según el término anda, el cual está en el comienzo del verso 9 y lo registrado en el verso 8, descrito anteriormente, que la divina comisión no es un mandamiento, sino la aceptación de un voluntario.
El verdadero llamamiento es el clamor de un corazón que ha escuchado el mensaje celestial y anhela salir a proclamar al mundo el amor de Dios. En Isaías 6, 1, 8 se descubre la visión salvadora del conjunto de la deidad. Dios exclama: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Responde el verbo: heme aquí, Señor, envíame a mí.